La operación de AutoFact ha pasado por hartas etapas. Tenemos un equipo de 150 personas. Hoy día entregamos entre 70 y 80 mil reportes de auto. Hacemos el 30% de las transferencias. Y en agosto, el primer retiro de la AFP. Y ahí duplicamos las ventas de nuestro mejor mes histórico de toda la historia. Nosotros, ¿qué está pasando? Y ahí no paró. Nosotros definimos un propósito, que era transformar el proceso de comprar autos usados. Y eso nos ayudó mucho a tomar decisiones en el futuro. De hecho, muchas empresas nos decían, oye, tienen bases de datos que sí las tenemos, pero no las vendemos, porque no nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a transformar la compra del auto. Voy a la notaría, vamos a transferir el auto y me di cuenta que el auto en realidad estaba a nombre del gallo con que yo estaba hablando, pero también de su hermano. Te das cuenta que el auto tenía una prenda, tenía encargo por robo. Esas son sorpresas que uno se podría dar cuenta si es que no hace como un proceso ordenado de compra. ¿Cuáles son los intentos de fraude así ya descarados? Hay pocos, pero son muy dolorosos porque el comprador normalmente pierde la plata. Cualquiera que esté desarrollando cosas, yo creo que es perfectamente factible hacer tecnología, productos o métodos que están a nivel de cualquier mercado. Lo estamos haciendo y quizás no nos damos cuenta, pero en el momento en que llega alguien y te dice, oye, eso no lo tengo, me gustaría tenerlo en otros lugares, se confirma. Cristóbal de Solminiac vendió el 50% de AutoFact en $25 millones. Es su fundador y hoy su gerente general. Conversamos de los desafíos en pandemia, vender el control de la compañía, errores comunes al momento de vender tu auto y los fraudes que existen en la industria. Así que vámonos directo al grano. ¿Qué es AutoFact? Pero antes de empezar, hay algo que no puedo dejar de pensar. Gran parte de las personas que escuchan este podcast de manera regular no están suscritas. Así que me gustaría pedirles un favor. Si les gusta el podcast y lo que estamos haciendo, la manera más fácil y gratuita de apoyarnos es haciendo clic en el botón suscribir. Y mi compromiso y el de mi equipo es que si lo hacen, haremos de este podcast mejor cada semana. Leeremos sus comentarios. Encontraré a los invitados que quieren que entreviste. Y no pararemos nunca de hacerlo. Desde ya, muchas gracias. AutoFact es una empresa que lo que intenta es transformar la forma en la que las personas compran un auto usado. Ok. Y eso lo hacemos a través de información y tecnología. ¿Ya? ¿Qué es en términos concretos? Son productos digitales que te ayudan a que esa experiencia de comprar auto usado sea mucho mejor que antes. Por ejemplo, tú quieres comprar un auto usado, no, hay uno que viste en Chile Autos o en algún otro sitio, te gusta, pero en verdad no sabís bien, no conocís nada sobre ese auto. Entonces ingresa a autofact.cl, pones la patente y conoces un historial, un informe que tiene todos los propietarios, tiene información de multas, tiene información de pérdidas totales, tiene información de registro de kilometraje, tiene información de encargo por robo y una serie de cosas. Ahí, por ejemplo, hay un producto de información y tecnología. Otro productazo que tenemos es un sistema de transferencia del vehículo de un propietario a otro. Entonces, un sistema de contratos digitales. Perfecto. Con firmas electrónicas, con sistemas antifraude, con integración con notarios, con integración con el registro civil, y eso te permite transferir el propietario o sea, el vehículo de un propietario a otro. Eso es más o menos lo que intentamos hacer. Ese es el negocio. Yo vendí mi auto, un Jeep, el 2021, y lo vendí con ustedes. O sea, la automotora con la que vendí, perfecto. Usaban AutoFact, y hice todo el proceso y fue, pero no podía creer lo sencillo que era. Eso es, ¿no? Bueno, o sea, ese es uno de los productos que ha funcionado mucho y hoy día lo usan el 85% de la automotora. Es un producto ese producto en particular realmente cambió cómo se hacían las cosas. O sea, para transferir autos antes se imprimían contratos físicos. Muchas veces esos contratos ni siquiera los llenaban, sino que le pedían al cliente la firma. Esos paquetes de contratos, más el permiso de circulación, más la fotocopia del carnet y una serie de otras cosas, viajaba con un moto al área de administración de la automotora, después viajaba con un moto hasta la notaría, después viajaba con un moto hasta el registro civil. Todo eso hoy día se acabó. Claro. Y hoy día funciona de una forma 100% digital. Una locura. Antes de ir al detalle, ¿cuál es la escala del negocio hoy día? Bueno, hoy día, a ver, la operación de AutoFact ha pasado por hartas etapas. Llegamos en algún minuto a estar operando en 4 países, ser 200 personas. Bueno, y principalmente las ventas venían de Chile. Los otros países en donde estábamos eran operaciones donde teníamos clientes, donde teníamos ventas, pero no estábamos ni en los talones de lo que habíamos logrado desarrollar acá. Y ahora es una operación un poco distinta porque estamos 100% enfocados en Chile. Tenemos un equipo de 150 personas y ha cambiado un poquito el foco. O sea, hoy día es de profundizar mucho más lo que estamos haciendo acá. Y bueno, se tendrán más adelante oportunidades de volver a otros mercados. A intentar afuera. Sí. O sea, solo Chile hoy día, a fondo. Hoy día solo Chile, sí. Qué locura. ¿Y cuántas transacciones se hacen en Chile? A ver, en promedio,
transacciones de auto usado al mes son entre 80 y 85.000. Y en ese sentido, bueno, ha sido increíble lo que ha pasado desde que partimos, hace 13 años. Hoy día entregamos entre 70 y 80.000 reportes de auto. Eso no quiere decir que sea uno a uno, Sí. pero sí hay una cobertura de todas las transacciones brutal en el tema de informe. Y en el caso de las transferencias, hacemos el 30% de las transferencias. O sea, el 30% pasa por el sistema. Pero ojo que no es que nosotros somos un proveedor de un proceso. Las transferencias ocurren en las automotoras, Por supuesto. en las aseguradoras, en las financieras, ocurren también persona a persona. Entonces, todo eso pasa por nosotros, pero además trabajamos con más de 30 notarios, trabajamos con el registro civil. Entonces, al final somos un orquestador de todo ese proceso. Claro, no, pero también de transparencia, de seguridad, de orden. O sea, hay de todos los productos que nos ha tocado desarrollar, está, bueno, los más importantes, el informe de la transferencia. También tenemos un sistema de precios de vehículos. Sabemos cuánto cuesta cada auto usado desde los últimos 20 años. Hemos hecho sistemas para solucionar multas, sistemas de entrega de TAC y otras cosas. Pero lejos, el producto más complicado ha sido el de las transferencias. O sea, ha sido... nos reímos con Cristian Cornejo, que es un integrante de AutoFact hace más de 10 años, de todo lo que hemos tenido que pasar para que eso esté funcionando hoy día. Hace poco más de un año exacto parece, venden una parte controladora, el 50,1% a Cars Group, ¿no es cierto? Car Group, en $25 millones, que es lo que anunciaron, ¿no es cierto? ¿Por qué lo empezaron a comunicar ahora? Y se lo guardaron tanto rato. Está bueno, está bien identificado. ¿No? Y pasa mucho con los fundadores, solamente para la gente que nos escucha. Normalmente hacen levantamientos de capital, hacen hitos de transacciones y monto y guardan la noticia para quizás algún momento especial. ¿Por qué lo hicieron ustedes? Sí, bueno, en este caso, Car Group es una empresa australiana abierta en bolsa, que tiene una dimensión, bueno, infinitamente más grande que nosotros. Son líderes en Australia, son líderes en Corea del Sur, son líderes en Brasil, son líderes en Estados Unidos y en Chile. Ellos son expertos en sitios de publicación de autos. Esa es su expertise. Como lo que hace Chile Auto. Exacto, son dueños de Chile Auto. Y esta operación tiene una acción que se mueve, etcétera. Entonces también ellos tienen ciertas limitaciones en relación a sus comunicaciones. Son cuidadosos para que el mercado no sobreexagere sobre ciertos eventos. Correcto. Entonces esa es la razón principal. O sea, fue muy conversado con ellos como, oye, ¿sabéis que esto ya lo comunicamos al mercado en esta instancia? Entonces ahora ya está la luz verde para poder proceder. Por eso se sabía que había habido una transacción, porque como son empresa pública tuvieron que contarlo. Apareció en el informe anual y hubo un periodista que lo encontró y bueno, lo publicó. Un periodista chileno, ¿no? Sí. ¿Habrá sido JP Silva, no? ¿Era financiero? Sí, así es. Pero está bien, o sea, es información pública, por lo que no hay secreto, pero claro, contarlo ya con un poquito más de detalle y ojalá que la experiencia le pudiera servir a otras personas, lo queríamos hacer y ahora lo estamos haciendo. Tremendo. Es loco porque los emprendedores en tecnología, yo trabajo con mucho infoproductor. Los infoproductores son los que venden cursos, asesorías, servicios, agencias, etc. Y hay gente que hace mucho flujo de caja, tiene plata en el bolsillo. En cambio, los emprendedores como tú trabajan como perro, soñando que algún día van a hacer exit hasta que lo hacen. ¿Qué se siente llegar a ese momento? A ver, lo de trabajar como perro es 100% cierto. ¿Sí o no? Y sin mucho retorno, como que no sabéis qué va a pasar. Sí, bueno, cada uno me imagino que tiene su propia historia y su propia experiencia. Efectivamente, nosotros no sé si estuvimos siempre pensando como en el éxito o eso. Sí sí había algo que nos motivaba, que era, oye, queremos partimos queriendo replicar este informe que existía en Estados Unidos, claro, de una empresa que se llama Carfax. Oye, queremos hacer algo que funcione, repliquemos este servicio que nos hace mucho sentido. Y como que esa era la primera meta. O sea, obviamente sabíamos que podía venir algo después, pero nunca fue como, queremos un éxito. Por supuesto. Funcionó el tema del informe, se empezó a utilizar de a poco, mucho en las empresas y muy de a poquito en las personas, porque no existía ese concepto de
oye, voy a revisar los antecedentes del auto. No existían. O sea, Mm. nadie sabía que se podían revisar los antecedentes del auto. Y después la siguiente etapa fue, oye, ya que funcionó esto, podremos replicarlo en otros lugares. Empezamos a probar un poquito en Perú, en Colombia. Después de eso fue como, oye, ¿sabes qué? Necesitamos otros, como, ¿qué otro servicio le damos a nuestros clientes? Ahí partió el servicio de transferencia, el 2016, el tema del precio, bueno, y otras cosas. Entonces, para llegar a tu pregunta, y perdona la extensión, como que las cosas se fueron dando, pero nosotros siempre perseguíamos como la meta alcanzable a mediano plazo. Claro. Y sabíamos que eso nos iba a llevar a algún lugar. Y el hecho de haber hecho las cosas como se hicieron, con muchos condoros y otros aciertos, empezó a derivar en interés de ciertas empresas. Y claro, llega este momento, no es un momento en donde Car Group se contacta con nosotros y nos dice, oye, estoy interesado en una transacción o en una asociación, sino que el 2021, en un año muy, muy bueno para nosotros, habiendo ya pasado varias etapas, habiendo salido para afuera, nos unimos a una empresa que se llama Autopress, experta en precios, hartas etapas, se nos acercan 5 empresas, todas con distinto nivel de interés, algunas solicitándonos información duro, y ahí dijimos, chuta, estamos en un súper buen año, tenemos esta situación que hay 5 empresas contactándonos. Nosotros no teníamos un venture capital como accionista que estuviera preocupando como el siguiente paso, era algo que teníamos que pensar nosotros. ¿Eran ustedes los socios? ¿Son 2 o 3? 4 socios ejecutivos. Perfecto. Y ahí fue como, oye, ¿sabes qué? De repente busquemos socios. Hicimos un proceso organizado. Contratamos un banco, hicimos un proceso y Car Group fue una de las empresas que se interesó, pero que la que para nosotros era lejos la que hacía más fit con nosotros. Lo hicieron con Landmark. Landmark. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Trabajaron con algún contacto dentro del banco privado O sea, sí, con Gianni Casanova. él, Casanova? Oye, Casanova, Arc Daily, Claro, usted, sí, Chile Autos bueno, también. nosotros para seleccionar al banco, bueno, somos bien como, no sé cómo decirlo, pero nos gusta como hacer las cosas con harta información. Entonces, cuando quisimos elegir al banco, bueno, preguntamos a una serie de personas, hicimos un listado de 7 bancos, tanto locales como internacionales, y nos demoramos como 3 meses en elegir al banco. Y entre ellos, claro, Landmark es un banco que ha hecho varias transacciones tecnológicas, pero además que tiene dentro de sus socios a Alantra, que es un banco gringo. Entonces tenía una buena combinación y bueno, y por eso lo elegimos. Me han hablado muy bien de Yanni. No, Yanni, ¿Dónde vive? muy buena onda, Yanni. ¿En qué país? Acá en Chile. Es que estuvo como 10 años en Brasil. Y ahí tengo una anécdota simpática, pero... ¿Cómo lo conociste en Brasil? ¿Cómo lo conocí en la anécdota, pero no lo conocí en Brasil? Okay. Ojalá lo hubiera conocido en Brasil. No, nosotros con mi señora estábamos buscando casa ahí de a poco y finalmente, después de visitar harto, uno empieza a afinar el ojo y entramos a una y nos miramos y fue como, esta es. O sea, de inmediato. Entonces, el mismo día llamo a la corredora y le digo, mira, me quiero sentar con el propietario y llegar a un acuerdo. Ya, no sé qué dice, se puede. Y en la tarde voy y me siento con Yanni. O sea, era la casa de Yanni Casanova. Era la casa de Yanni. Y años después lo íbamos a seleccionar para este proceso. Qué bueno. Me han hablado muy, muy bien de él. Muy bien de él. Así sí, que gran persona. Después te voy a pedir gran persona y su equipo gran persona también. Y ojo que, ¿por qué me interesa tanto Yanni y lo que hace? Porque hay pocos éxitos en la región. Y hay pocos éxitos en Chile. Y Yanni ha estado metido en varias de las transacciones que son como no tradicionales, porque, no sé, que Uber compre Corner Shop es una transacción tradicional en el mundo tech, ¿no es cierto? Pero la idea de poner un banco que te ayude a buscar compradores y que te haga todo el proceso es diferente, es un proceso más de money, ¿no es cierto? Sí, y yo creo que, bueno, algo mencioné antes, pero nosotros nunca tuvimos un Venture Capital. Los Venture Capital son, empresas que identifican startups, invierten y obviamente se preocupan de su desarrollo y eventualmente de los siguientes pasos. Sí. Y nosotros levantamos una vez plata en el 2014, después no quisimos hacerlo más porque no nos acomodaba. Y levantaron un poquito, como $150,000. Sí, muy poco. Y además lo hicimos
no obligados, pero era porque queríamos postular un fondo de Corfo, que Claro, obligaba a tener el expande se ganaron, ¿no es cierto? el expansión, semilla expansión. Y bueno, yo tuve un poquito de experiencia en un banco de inversión en el área de finanzas corporativas, conocía el tema de los M&A, de la apertura en bolsa y cosas de ese estilo, y sabía que nadie iba a pensar por nosotros cualquier tipo de estrategia. Nosotros habíamos hecho un poquito de esfuerzo antes, fuimos, no me acuerdo desde qué año en adelante, pero todos los años íbamos a una feria en Estados Unidos que se llama The NADA Show, y el NADA Show es la feria de proveedores de automotoras más grande de Estados Unidos, y tenían un edificio completo de proveedores tecnológicos. Nuestra intención fue, oye, vamos a ir a conocer a Carfax, para empezar relaciones, claro, y además entender qué es lo que está pasando. Ahí conocimos la existencia de Cox Automotive, una empresa gigante en Estados Unidos también de tecnología, Solera y una serie de otras. Sí, claro. Entonces, como que obviamente íbamos plantando nuestras semillitas, pero cuando llegó este momento, dije, sí, oye, acá esto es una cuestión tan importante para la empresa que necesitamos ayuda profesional. Y un poco tú podías abordar esto como, oye, no, es que a mí me gusta él y quiero tratarlo con él, pero la opinión de Landmark siempre fue, oye, acá hay que hacer un proceso competitivo. Y le hicimos caso, bueno, y así ocurrió. Bueno, en el proceso, por ejemplo, de venta de casas en Chile, venta de casas, arriendo de casas, etcétera, es un mercado bien oscuro, hay poca transparencia, ¿no es cierto? Los precios los definen no el mercado, sino que los propietarios, no hay información del historial. Y el tema es que cuando los propietarios empiezan a hacer la transacción entre ellos, no hay competencia. Cuando metí a los corredores en Estados Unidos, son caníbales. O sea, tú recibí una oferta por $10,000, después $12,000, después de $15,000 y se ponen a pelear. Eso es lo que hace un banco, ¿no? En un mercado de venta de startups o de negocio. Mira, o sea, en este caso en particular, ellos tienen un formato que me imagino que depende de cada situación, pero yo diría que un proceso se caracteriza primero porque tú haces una preparación de tu empresa, entonces generas material, tratas de, el único que sabe bien todo lo que ocurre son los que están metidos adentro. Sí, claro. Y es difícil que una contraparte como que pueda absorber o entender eso. Entonces, bueno, tú haces lo mejor posible en generar un pequeño teaser, después obviamente un documento más grande, un plan de negocios también. Un plan de negocios significa un modelo hacia adelante, que es lo que tú te imaginas en los siguientes 5 años. Y luego un listado de empresas que te tincan. Nosotros hicimos un listado como de más de 200 empresas. Landmark ahí nos dijo, oye, calmado, porque no podemos contactar a 200 empresas. Obvio. Pero hicimos una selección de 43 empresas y también ahí viendo por qué, cuáles eran las razones, los rubros, las que creyéramos que podían hacer mejor fit. Y bueno, y luego hay un tema de timing, en donde uno dice, ya, vamos a partir. Y eso tiene que tener fechas definidas. Entonces, tú dices, vamos a partir acá, vamos a tener una primera etapa de contacto, después firma de NDA para poder como acceder a la información, y después una fecha en la que tú tienes que decidir si quieres presentar una oferta no vinculante. O sea, algo que tú dices, mira, esto es lo que yo creo, pero obviamente se pueden echar para atrás porque después viene ya el momento en la negociación. Eso diría que son los principales elementos de un proceso como competitivo. Y en ese proceso, cuando lo entretenido es que aquí tú estás decidiendo, no es como que llega alguien, te golpea la puerta y empezáis un proceso de adquisición porque a alguien se le ocurrió, sino que ustedes deciden y eligen los tiempos de cuándo empezamos, cuándo terminamos. Sí, pero también, bueno, yo diría que la venta de una empresa es un proceso que de partida te puede no funcionar. O sea, tú puedes definir lo que tú quieras, Total. Pero si no hay un interesado porque quizás no es el momento o quizás los mejores interesados no están en un buen momento. O sea, por ejemplo, dentro de nuestro listado hay una empresa que nosotros nos parecía interesante, pero que al momento del contacto la contraparte fue súper transparente y dijo, oye, ¿sabéis qué? Me parece súper interesante esto, pero el momento de la empresa no está para analizar esto y háblame en 2 años más. Entonces, hay tema de timing, de, qué sé yo, de interés. 100%. Entonces, tú puedes estar sentado en una situación como muy buena en la que, oye, llegan harta oferta, harto interés, o puedes estar en una situación en la que no te llega ni una oferta, o quizás te llega una. Ahí yo creo que hay de todo.
Hay cosas que uno solo entiende cuando le pasan. Por ejemplo, quedarse parado en plena calle porque el auto dijo, hasta aquí nomás llego. Ahí es cuando piensas, ¿por qué no contraté un seguro antes? Para que no te pase, aprovecha el cyber de Compara Online para contratar tu seguro de auto con hasta un 30% de descuento por un año. Piensa que no es un cupón ni una promo que se va, es un ahorro que se queda contigo. También tienen hasta un 50% de descuento en asistencia en viaje. Así que si estás mirando algún pasaje, anda pensando en la asistencia también. Todo rápido, simple y comparando opciones reales en un solo lugar. Comparaonline.cl. Ahorrar una vez está bien, pero ahorrar todo el año es otra historia. Volvamos al podcast. En ese proceso de evento, ya, ustedes decidieron empezar el proceso con fechas, límites, con Landmark, con Yanni, etcétera. Que la empresa en ese proceso esté creciendo y vaya como un cohete es importante. Importante, sí, importante. Y yo creo que yo diría que fue uno de los aprendizajes a palo. De cómo quizás hacer mejor un proceso, porque nosotros estábamos en un cierto camino. Ese camino en ese momento era, estábamos creciendo mucho por post-pandemia, 2001, 2022, todo se había ido a las nubes. Pasamos de un equipo de 40 personas a un equipo de 200 personas. Claro. Y estamos invirtiendo en un equipo en México, pero todo eso era gasto. O sea, armamos como de los mejores integrantes de AutoFact un equipo para que se preocupara de México, de desarrollar México. Contratábamos personas como para administrar estos 4 países. Teníamos una estructura que administraba 4 países. Y Yanni siempre nos decía como, oye, no contraten más. Paren un poco, por favor. Claro. Y yo le decía, pero ¿qué pasa si el proceso no resulta? O sea, yo tengo que seguir mi plan. Sí. Entonces ahí hay como un balance que uno tiene que como que tratar de tener, que es, ok, ¿qué es lo que yo voy a como mostrar como empresa? Ponerse en los escenarios, quizás ser más rápido en el proceso. Total. Entonces, hay varios como de esos elementos. Déjame volver un poco más atrás. Tú eres súper joven, tenés 41, ¿no es cierto? Así es. Joven para los no tan jóvenes, 20 años dicen estos viejos, pero... La nueva juventud. ¿Por qué decidí seguir este camino de emprendimiento en vez de una carrera tradicional? Bueno, ocurrieron varias cosas. En la universidad, últimos años de universidad, 2007, 2008, el tema del emprendimiento como que estaba como hablándose mucho en Estados Unidos. Bueno, obviamente el tema del 2000, de la explosión Claro. de .com. O sea, en Estados Unidos en realidad, más que estuviera empezando, era algo muy desarrollado. Como que, solo un comentario, el 99-2000, el emprendimiento en Estados Unidos se fue al carajo con la explosión de la bombas.com, ¿no es cierto? Exacto. De la crisis de la .com crisis. Y esto empieza como a revivir el 2003-2004 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso yo creo que empezó a llegar, como decís tú, 2007 a Latinoamérica. Exacto. De hecho, es un buen punto porque me acuerdo en mi trabajo, que era pues, en este mundo financiero, que varios quedaron traumados con el tema como digital. Uf. Oye, no era todo negocio. Incluso me acuerdo haber ido a presentarle a mis jefes cuando la única vez que levantamos plata a mis ex jefes, me senté con ellos, le dije, oye, estoy haciendo esto, pero estaban muy traumados con el tema de .com. Yo creo que por nuestra edad tú tenías ahí probablemente 23 años, 24 años. Nosotros no vimos en primera persona lo que era que, no sé, Cecilia Boloco lanzara una página web, levantara millones de dólares y la cuestión después se derrumbara, ¿no es cierto? Exacto. No lo vimos. No. Entonces quizás por eso esa ingenuidad nos hizo hacer negocios después, ¿o no? Sí, yo creo que, de todas maneras, eso no nos afectó. Claro. Y veníamos, claro, frescos, como dices tú. Bueno, y eso yo lo veía en la universidad, que había, me acuerdo, 1 o 2 ramos de emprendimiento. Yo tomé algunos, me pareció interesante. Y claro, conversábamos con amigos, oye, deberíamos hacer algo. Y estaba como ese sueño. Pero habiendo salido a los 4 días de la universidad, me llamó una persona de este trabajo y vi las personas que trabajaban y las encontraba súper capas y como Claro. me gustó el equipo y nada, me fui al tiro a trabajar. Pero después de haber aprendido suficiente, como 2 años, volvió la idea, pucha, hacer algo. Como que me volvió esa como necesidad y ahí dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a dedicar 2 años a tratar de hacer algo, lo que sea, que funcione,
con estos ahorros que tengo, voy a poder vivir durante estos 2 años y sin preocuparme, tenía pocos gastos, sin preocuparme del tema de la plata y las cuentas, y ver qué es lo que sale. Y eso fue lo que Y partí empezó la haciendo. búsqueda. Así es. Ok. Déjame hablar de un poco el negocio que levantaron después, ¿no es cierto? AutoFact y todo lo que... Carfax, ¿no es cierto? En Estados Unidos. Es una locura en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que están los títulos de los autos, ¿no es cierto? El title del auto que sea. Es un papel que si yo te vendo el auto, como que firmo una cosa atrás del título y te lo paso y es tuyo. Claro, y le sacas la placa. Y sacáis la placa y te la lleváis, ojalá te la devolváis. Yo vendí un auto en una camioneta en la Florida y me quedé con las placas. Pero acá, La tengo en Chile, weón. Y uno de mis grandes amigos abogados me decía, cuando las vi un día que entró a mi casa, y dice, weón, ¿qué hacen las placas acá, weón? Tenés que devolverlas, weón. Pero si no soy gringo, ¿qué importa? La guardé de recuerdo. Pero bueno, el punto es, claro, en Estados Unidos este modelo funcionaba muy, muy bien. El 2007, 2010, me imagino, o 2012, 13 que partieron, me imagino que en Chile era muy, muy engorroso el sistema, ¿no es cierto? Esa o sea, transparencia, esa facilidad que es vieron que allá. en realidad lo que vimos primero, lo que es Carfax es más conocido por lejos por su reporte. Correcto. Por su reporte de vehículos. Lo que más nos llamó la atención fue como yo no era experto en compras de auto usado, Correcto. pero sí sabía que había una percepción de que comprar un auto usado era como una especie de lotería, como que te tenías que tirar a la piscina y ojalá que todo estuviera bien. Y eso era algo que yo entendía, no era experto en eso. Me hizo mucho sentido lo que hacía Carfax en Estados Unidos, que era un negocio totalmente expandido en el país y que además había empezado hace hartos años. Sí. Y lo otro también es que al hacer un poquito de investigación nos dimos cuenta de que no habían servicios acá en Latinoamérica. O sea, había recién una empresita en Brasil que estaba partiendo. Entonces, eso yo diría que fue lo que gatilló un poco el interés. Ahora, yo cuando renuncié, traté de hacer otras cosas, como otros intentos que no resultaron, y esta idea apareció por casualidad, en realidad. Por estar como... Sí, por casualidad, diría yo. ¿Alguna idea que haya avanzado más y que te dolió abandonar? No me volvió a abandonar ninguna. Partiste varias cosas, probaste y... Sí, yo diría que la que le metí más tiempo por lejos fue era una empresa canadiense que tenía unas maquinitas que tú metías dentro de las tuberías de las ciudades. Okay. Y esas maquinitas viajaban por el agua, principalmente tuberías de agua, y medían. Entonces te medían, por ejemplo, cómo estaba la composición de la tubería, si estaba rota o no, si habían fugas. Y eso le metía harto tiempo, principalmente por la venta. O sea, los clientes acá en Chile eran Aguandina, Bio y las principales sanitarias. Y ahí aprendí que es muy difícil vender a estas grandes empresas que no son privadas, son concesiones. Y además son concesiones que para tener alta rentabilidad tienen que invertir poco. Entonces esto también era la alternativa de ello era hacer un hoyo en el piso en vez de contratar un sistema de este estilo. Correcto. Como pasó hoy día, que se rompe una cañería y llega el equipo de emergencia y rompe todo. Claro, la idea era evitar esa rotura. Y cuando finalmente logré que Agua Andina quisiera hacer un piloto con un precio obviamente mucho más bajo, después de hartos meses de perseguir y todo, hablé con Canadá, le dije, oye, finalmente la sanitaria más grande quiere hacer un piloto. Me dijeron, ya, ok. Y dije, ya, bueno, vamos por el siguiente pasito. Y al día siguiente me dicen, no. Porque el precio al que quieren hacerlo es mucho más bajo y después nos van a negociar, así que no. Ya le dije, ya, entonces se acabó mi aporte en esta cuestión. No. Eso fue, yo diría, lo que más le metí tiempo. Pero hubo otras cosas que trataron de avanzar y reunión. Sí, perdón. ¿Qué estudiaste? Ingeniería civil, industrial. Industrial. Sí. Perfecto. Hay mucha gente que escucha esto que dice que les leo el pensamiento. Y yo estaba pensando, ¿qué se necesita estudiar para poder pensar en robots que recorran cañerías, weón? ¿Tú crees que o sea, mirando para atrás, es importante el título universitario que tuviste? Yo creo que cada vez menos. O sea, hoy día con la cantidad de acceso a información, con ayudas que uno tiene, antes conversábamos, ChatGPT, o sea, eso es brutal. O sea, hoy día, si tú te querés meter
queréis escarbar un poquito Mm. en alguna temática, podéis tener acceso a como información de calidad, Correcto. profundizar en eso. Yo creo que también lo otro es que, y creo que influye mucho de tu tipo de persona. O sea, tú puedes tener una idea, puedes elegir un ámbito, pero yo creo que eso empieza a funcionar en la medida que tú te metes, profundizas, te haces más experto y ahí empiezas a identificar realmente cómo tu idea calza en la problemática. Entonces, 100%. si tú fuiste a lo mismo, o sea, lo que estudiaste, pero tienes ese querer, esa curiosidad y ese empuje, no sé si influye tanto. Mm. Ahora, claro, si de repente hay una oportunidad que tiene que ver con una máquina súper recomplicada y te da lata, bueno, obviamente puede influir. Hoy día es una locura. Uno puede pescar el manual de la máquina, la ponía en ChatGPT y la usáis para estudiar el manual. Y le decís, GPT, explícame lo que no estoy viendo. Claro. Yo creo que la gente ya no está leyendo, la gente pesca los manuales, los sube a GPT y habla con el Es manual. que te ahorráis harto tiempo. ¿Sí o no? Te ahorráis harto tiempo. Imagínate los abogados. Oye, la presidencia de este país, la presidencia de Chile, si hubiese tomado el contrato de Isabel Allende y lo hubiese puesto en ChatGPT y le hubiese dicho, dime si hay algún conflicto de interés en este contrato, algo que pase, ¿estás seguro que Quizás hubiese que podría haber salido. Podríamos hacer el ejercicio. Está bueno ese ejercicio. Pescar la compraventa que firmó el presidente y meterla en ChatGPT para ver qué pasa. Pero, Ese es un check que se podría hacer y podría evitar varios problemas. bueno, Está bueno. volvamos a la inteligencia artificial. Los abogados lo están usando mucho. Es una de las industrias que están ocupando más Está inteligencia siendo artificial. revolucionada. No. Ya, volvamos a... Entonces, punto de inflexión. ¿En qué momento decidí, ok, ya estoy probando estos negocios, voy a partir a AutoFact? Voy a dedicarme... la pregunta en realidad ¿es una decisión o fue una decisión de me dedico a esto los próximos 3 años o voy a probar otra idea más y veo qué pasa? ¿Cómo se toma la decisión de partir un negocio que después se vende en $25 millones la mitad? Exacto, sí. Bueno, como ya había tomado esta decisión, yo había renunciado a mi trabajo y mi horizonte eran 2 años. Entonces, todo esto que te cuento se empieza a desarrollar en los primeros meses. O sea, yo todos los días siendo súper ordenadito, levantándome, a ver qué es lo que voy a trabajar hoy día, de estas ideas que he identificado, a cuál le voy a meter, ya a esta le meto, no sé, el 80% de mi tiempo. Y en todo este como hacer, bueno, por supuesto que mi familia súper pendiente porque a ojos de mis papás había renunciado a un súper trabajo y Claro. estaba en mi casa viviendo con amigos, desarrollando esto. Entonces, obviamente había tensión y yo diría que unos 3 meses en esta época, en un almuerzo familiar, mi hermano que había vivido en Estados Unidos me dice, oye, en Estados Unidos vi un reclam de esta empresa que se llama Carfax. Me pareció que era un servicio interesante. Y me meto a investigar y pasó lo que te conté antes. O sea, vi este servicio, este informe, revisé, oye, me pareció interesante, pero no tenía mucho tiempo porque estaba metido en esta otra idea. Y justo también en ese tiempo, y uno no sabe cómo las coincidencias van ahí aportando, mi hermana estaba en su último año de universidad, tenía que hacer un trabajo de un proyecto, y yo le digo, Connie, ¿por qué no hacen su trabajo de esto? Yo les ayudo, nos juntamos una vez a la semana, qué sé yo, y ellas partieron con trabajo, y ellas le pusieron AutoFact. Tremendo. Y se termina el semestre con una reunión con la asociación de notarios, perdón, con la asociación de aseguradoras, en la que nos va muy mal, porque queríamos información de pérdidas totales, cosas de ese estilo. Nos dicen que nos invitan a retirarnos como a la cuarta diapositiva. Y ahí se termina el semestre y bueno, les digo, oye, yo voy a seguir. Me pareció como dentro de las cosas que tengo, me parece como lo más atractivo. Y bueno, 4 de ellas hacían de intercambio y otras se quedaban, pero no estaban Claro, ahí. era un juego. Oye, pero yo creo que todo ese equipo, esas niñas se quieren matar ahora, pues, weón. No, porque lo que pasa es que no ha sido, o sea, este es el final feliz de la historia, Por supuesto. pero claro, 3 años sin sueldo, trabajando más horas de las que uno se puede imaginar, o sea, no. Pero al menos una buena anécdota ahora para contar. Sí, siempre la cuento porque así fue. Ya, pero a mí lo que me encanta tu historia porque después hiciste Startup Chile. Sí, eso fue el 2011 y yo cuando ya ¿Estuviste en el primer grupo de Startup Chile o en el segundo? en el sexto, creo. Sexto. Quinto, sexto, sí. Ok. Sí. Eso fue el 2011 y yo cuando ya empecé a identificar como que existían fuentes de información reales, que efectivamente se podía armar algo, me tocó encontrar a alguien técnico,
alguien que supiera de tecnología, de desarrollo, porque yo sabía hartas cosas, pero no eso. Y ahí, bueno, me acerqué a los pocos desarrolladores que conocía y también de manera como, no sé si fortuita, mi primo, ingeniero civil de la Chile, ingeniero civil en computación de la Chile, justo también él estaba como intentando cosas, como que se metía a trabajar, después se salía a intentar otra cosa, y le mostré una maqueta que había mandado a hacer que me costó 150 lucas, que se veía bien, por lo menos se veía bien, pero no era una maqueta que no funcionaba, o sea, tú apretabas botones, pero era una maqueta. Y le dije, oye, mira, esto funciona así, las fuentes de información que he encontrado son estas, esto existe en Estados Unidos, y más o menos debería funcionar de esta forma, y se lo muestro. Y una semana después me dice, ya, ¿sabes qué? Me interesa. Trabajemos juntos. Sí. Y ahí fundamos, o sea, como que la sociedad, o sea, Autofact como sociedad nació a finales de enero del 2012 y Startup Chile fue en agosto de ese año. Agosto del 2011. Claro, porque el primer grupo de Startup Chile fue en mayo del 2011, si no me equivoco. Sí, cuadra. El grupo Nosotros inaugural. creo que fuimos el quinto, sexto, no me acuerdo. ¿Y quién estaba de director en ese tiempo? ¿Te acordáis? ¿Jan? No, ni una posibilidad de acordarme. Ok. Pero Startup Chile, gran programa, por lo menos en mi época. Genial. Es que Startup Chile, el partido fue tremendo. Yo fui un crítico al comienzo porque te acordáis que no recibían chilenos. Poco chileno. Al comienzo, el primer grupo fue solo para extranjeros. No aceptaban chilenos. Y después yo creo que le tiramos tantas piedras porque yo tiré, bueno, así. Con todo. Bueno, genial, porque yo creo que esa mezcla fue la tremenda, ¿no? Emprendedores chilenos, y tú estabas ahí, me acuerdo que en esa época en la oficina de Startup Chile era el edificio de vidrio que queda, bueno, ahí cerca de Baqueano. Perfecto. Pero el centro... La casa de vidrio. Sí, que ahora está Fintual. Puede ser. Bueno, un edificio precioso. Un poquito antes del edificio de la Telefónica. De la Telefónica, exacto. Es el edificio que le llamaban Movistar Innova, si no me equivoco, en un principio. Exacto. Pasó después. Sí. No, ahora en esa oficina está Fintual. Ah, ya. Bueno, tremendo. Tremendo espacio. No, muy rico, un edificio antiguo con este techo de vidrio, que además le fueron incluyendo pantallas y cosas. Genial. Y tú estás ahí sentado en tu mesita, con tu computadora ahí, en nada, o sea, sin tener mucho, y veía a gente de todo el mundo. Sí. Que estaba cada uno metido en sus cosas, y en general había cada cierto tiempo tenía que presentar lo que estaba. Y charla, invitados, gente que venía. Claro, entonces era un ambiente bien, bien genial. No, tremendo. Ahora, levantaron poca plata, levantaron $250,000. Sé que lo hiciste porque se ganaron algunos fondos y todo el cuento, pero ¿por qué nunca más necesitaron plata? ¿Fueron rentables inmediatamente? ¿El negocio empezó a crecer muy rápido? ¿Invirtieron ustedes? Nosotros, o sea, partimos todos los gastos iniciales que no fueron nuestro sueldo porque no teníamos, pero de repente le pedíamos ayuda a alguien o teníamos que contratar a esta empresa. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer el sitio, contratamos una empresa de desarrollo. Entonces teníamos que pagar a esa empresa de desarrollo como todos los meses. Todo eso era con ahorros iniciales. Pero sí, yo te diría, desde que tuvimos el producto funcional, que fue a inicios del 2013, nuestro foco siempre fue que nos contrataran. Que nos contrataran empresas. Entonces, hicimos un piloto a principios del 2013, gratuito, con 5 automotoras. De esas 5 automotoras, 3 meses después, 4 eran clientes. Y de ahí todo el año fue ir a vender y sentarse con nuestros clientes para mejorar el producto. Ir a vender, mejorar el producto, ir a vender. Entonces, en 2014, antes de levantar plata, nosotros ya pagábamos nuestros costos. Y teníamos un microsueldo. Y además teníamos, no sé, un equipo de haber sido 5 o 6 personas. Y con esos ingresos podíamos pagarlo. O sea, siempre fue... Y cada vez que ganábamos un poquito más, teníamos un nuevo cliente, oye, traemos a alguien más, o compramos, o nos ayudamos con esta plataforma, qué sé yo. O sea, siempre la decisión fue de esa forma. Todo lo hacíamos nosotros. Era bien bootstrapping, como se decía en ese entonces. Pero en ese tiempo ya habían, en 2012 me acuerdo que Groupon se vende y habían noticias de empresas que levantaban capital y bueno, estaba ahí en Startup Chile. ¿Por qué decide? Porque yo creo que es una decisión. Ustedes podrían haber ido a levantar capital. ¿Por qué no lo hacen? Sí, yo creo que las principales razones fueron, uno, habían programas de Corfo que eran seguidos, que era Startup Chile, Capital, el SAF que se llama,
Sí. el programa SAF, que en ese momento se llamaba programa SAF, y después el Semilla Expansión. Y eran platas relevantes, por lo tanto nosotros siempre priorizamos postular a los programas y los ganamos los 3. Entonces, en términos de recursos... Y además eran equity free, o sea, no vendíais parte de la empresa. No, o sea, yo siempre soy un agradecido de esos programas porque realmente te permitían como tener ayuda, como poder ir a los siguientes pasos con estos recursos, como decís tú, equity free. Entonces, lo primero yo diría que era esa era la razón. La segunda razón era que nosotros empezamos a vender y íbamos creciendo, y esos recursos adicionales nos permitían ir a nuestro ritmo. Ahora, sí ocurrió, que es lo que tú dices, que en esa época era como bien visto o se sugería, claro, que tú como startup eras exitoso si levantabas plata y te internacionalizabas. Ese era como el mensaje, así como, oye, levantar plata, internacionalizar. Y bueno, nosotros caímos un poco en eso. pero sin plata. Es que aparece este Semilla Expansión, que el objeto de esa plata era internacionalizarse. Entiendo. Tú tenías que tener un programa Sí, para internacionalizar. Entonces, levantamos esta pequeña plata, como dices tú, salimos, hicimos un producto en Perú, hicimos un producto en Colombia, y de repente estábamos en una situación en la que estábamos invirtiendo 30, 40 mil, o sea, 30, 40 mil dólares o 30, 40 millones de pesos al mes. Entonces, pasaba un mes, 40 millones de pesos en el equipo, en los viajes, en los temas. Pasaba otro mes, otros 30, 40 millones de pesos. Y además tú empiezas a mirar, ya, o sea, yo tengo que mejorar acá porque la plata que me queda son, no sé, 10 meses, 12 meses. Esa sensación a nosotros no nos acomodó. Veníamos de un tema en el que ganamos un poquito más, invertíamos un poquito más. Claro. Entonces dijimos, ¿sabéis qué no? Cerramos Colombia, Perú ya estamos avanzados, teníamos clientes, entonces lo dejamos. Y en 3 meses ya estamos en números verdes de nuevo. Y nunca más levantamos plata. Claro. Yo te diría que es una cuestión de estilo. Me imagino que hay otros emprendedores quizás que tienen, no sé, una visión claro, global, en el que hartos recursos, por supuesto, que ayudaría, que pueden ir moviendo esas variables del negocio y luego haciendo nuevos levantamientos. Correcto. Pero no era nuestro estilo. Antes de seguir, todos saben que todos los días sagrado me tomo un café. Así que quiero hablarle de nuestro auspiciador Nescafé Fina Selección. Un café que conecta perfecto con lo que siempre escuchamos en este espacio. Historias de personas que con mucha dedicación han logrado cosas increíbles. Nescafé Fina Selección se elabora con los mejores granos de café, finamente seleccionados, tostados a la temperatura perfecta. Y además pasa por un exhaustivo proceso de liofilizado, que es cuando se congela el café y luego en una cámara de vacío se separa el agua para conservar su característico sabor y aroma. Cada paso logra la perfección, porque cuando hay dedicación se nota en el café y también en las historias que compartimos en este podcast. Disfrutando del café de las mañanas, seguimos con la dedicación que logra cosas increíbles. Quizás por eso la empresa es tan rica en términos de experiencia de usuario y de cliente, hablándote como cliente, porque quizá en vez de estar preocupados en levantar capital, estaban preocupados de ser un producto muy rico. Yo creo que eso eso es verdad. O sea, yo creo que fue así. Y cuando digo eso es porque cuando uno levanta capital, por supuesto, para los emprendedores que lo hacen, obviamente están pensando en sus clientes. Pero es diferente cuando uno tiene que pensar en su cliente, porque con eso pago las cuentas, que pensar en mis clientes para que los números se vean bonitos para levantar capital. No, y ese, o sea, yo no tengo esa experiencia de levantar continuamente, pero yo creo que hay cosas muy positivas. Por supuesto, el acceso a capital, el acceso a todo ese know-how de tus nuevos inversionistas y unas conversaciones definitivamente mucho más, qué sé yo, con más sofisticadas. Sofisticadas, con una visión mucho más amplia. Pero también eso implica gobernanza, implica tiempo en la gobernanza, implica también todo el material que tú necesitas para que tus inversionistas, etcétera, y después pasa al siguiente nivel. Nosotros en realidad incluso tuvimos directorio hasta hace pocos años. O sea, todo lo hacíamos nosotros en nuestras reuniones y era 100% enfocado en ¿por qué este gallo no me compra? No, este gallo no me compra porque me dice, mira, yo te compro, pero es que si me solucionáis las multas además. Entonces, ya bueno, solucionémosle las multas. ¡Pah! Y ahí empieza la discusión entre los socios, pero no, qué lata, nos vamos a perder el foco, me imagino. Exacto. Bueno, y de hecho, en el 2014, a finales de 2014 levantamos esta plata, empezamos en 2015 y empezó todo así como y en ese momento en donde dijimos, como basta, volvamos a tener números verdes, también cerramos varias cosas porque habíamos empezado a hacer muchas cosas distintas. Pero déjame,
Tú decís levantamos plata, eso fue el Semilla Expansión, ¿no es cierto? Semilla Expansión para optar al Semilla Expansión, tú tenías que haber levantado plata. Ok, Entonces yo levanté plata un poquito antes, 3 semanas antes. Solo para que la gente no me escuche, lo que pasa es que como gastáis 40 millones de pesos mensuales, te fuiste a otros países, la gente puede creer que eso fue mucha plata, pero no era tanta plata. Un Semilla Expansión eran 60, 70 millones de pesos, ¿no? En ese caso eran 100 millones de pesos. 100. Más los 175 que levantamos con inversionistas. Ok. Claro, igual son casi 300 millones que igual te dan para empezar a gastar y quemar y todo el cuento. Ok, entiendo. Claro. Okay. Sí. No. Y otra cosa que la gente no entiende es que cuando tú levantas capital, estos inversionistas también se convierten, uno es emprendedor, muchos emprendedores no, lo hacen porque quieren libertad, porque no quieren jefes, porque quieren no estar rindiendo cuenta a nadie, pero los inversionistas se transforman en como mini jefes del negocio. Po. Bueno, y con toda razón. O sea, con toda razón porque están aportándote capital que es escaso y que además están apostando en ti y tú también le estás prometiendo ciertas cosas, a no ser que, o sea, tú también le vas a prometer, me imagino que al momento de levantar una buena cantidad de plata, tú le propones un plan que a ti también te acomoda, porque no le vas a proponer algo que después va a llegar esclavo. Por supuesto. Peguemos un salto al 2020 y el negocio empieza a crecer, ¿no es cierto? Imagino que muy firmes desde el 2015 al 2020, felices, estallido social, que lata, ¿no es cierto? Se cierran algunas automotoras, especialmente las del centro de Santiago. Imagino que ustedes están ahí, ¿qué está pasando? Pero de repente cae la pandemia. 13 de marzo del 2020. Y aquí pasa una cosa muy chistosa porque el 2020 se acabó el mundo. Nadie más va a comprar un auto nunca más en la puta vida. Eso fue lo que 2021 de repente explota la venta de autos y bueno, no hay autos. La gente está pero así como que si fuera pan. ¿Cómo viviste esa etapa? Desde lo malo hasta lo bueno. Sí, esa etapa fue una locura. Bueno, parte del estallido, efectivamente muchos clientes súper afectados. O sea, me acuerdo perfecto una sucursal de un cliente que la quemaron. Se quemaron todos los autos. Y como esas historias, obviamente, habían varias. Bueno, y obviamente eso también generó un impacto en las ventas de esos meses, de todas maneras. Pero justo en esa época estábamos juntándonos con esta otra empresa. Nosotros habíamos decidido que AutoFact tenía que tener una capacidad de calcular los precios de los autos. Claro. Esta empresa era experta. En febrero del 2020 firmamos nuestra unión como empresa y teníamos todos nuestros planes y el 15 de marzo nos vamos todos para la casa. Entonces fue divertido porque veníamos con esa como aspiración de oye, se viene una nueva etapa en la empresa. 15 de marzo nos vamos todos para la casa a trabajar. Y ahí empezamos a pensar cómo nos preparamos para esta situación. Fue tal cual lo que dijiste. O sea, ¿quién va encerrado en su casa a comprar un auto? Nadie. Entonces fue, ya, ok, primero harta comunicación con el equipo, como, oye, vamos a tratar de prepararnos para esta situación, vamos a tratar de, con nuestros clientes, teníamos automotoras, financieras, aseguradoras, compraventas, dijimos, financieras, aseguradoras, veamos si podemos proveerles a ellos con el conocimiento que tenemos algún otro servicio, entonces empezamos a inventar servicios para ellos. Claro. Las ventas en abril empezaron a bajar. Empezaron primera semana bajando, segunda semana bajando, tercera semana bajando. Entonces ahí nosotros dijimos, nos proyectamos, no sé, a 3 meses. Chuta, si no hacemos algo en el equipo, nosotros no queríamos sacar a nadie. Entonces, si no hacemos algo, no vamos a durar. Entonces ahí dijimos, tercera semana dijimos, oye, ¿sabéis qué? Quizás vamos a tener que hacer alguna especie como de ajuste a los sueldos por un tiempo. Cuarta semana, como que recuperó un poquito. Qué raro, ya no vamos a hacer ajuste a los sueldos, vamos a ver qué pasa. Siguiente mes, sigue recuperando. Eso era ya mayo. Sigue recuperando. Junio, recupera. Y nosotros dijimos, bueno, ahí como que la gente salió yo creo, del shock. Sí. Por otro lado, nadie quería subirse al transporte público. Por otro lado, nadie podía salir de su casa. Si querías comprar un auto, no podías salir de tu casa. Sí. Entonces la gente empezó a meterse más a internet. Sí. Y empezó a subir las ventas. Y en agosto, el primer retiro de la AFP. Y ahí duplicamos las ventas de nuestro mejor mes. Histórico de todo el mundo. Histórico de toda la historia. Duplicó. ¡Pah! Nosotros, ¿qué está pasando? Y ahí no paró. No paró. Entonces, fue una época muy loca de prepararnos para lo peor y después de operar
como una empresa que que iba creciendo todos los meses muchísimo. Pero ustedes estaban preparados, ustedes habían desarrollado el producto de transferencias como el 2018, o sea, venían de 2016, antes. sí. 2016. Sí. ¿Tú crees que fue suerte? ¿Fue reinventar y reajustar productos muy rápido? ¿Te pilló muy bien parado simplemente o qué? Sí, yo creo, nosotros éramos en la industria automotriz la empresa que más contenido propio y de calidad teníamos en todo el rubro de compra de autos. O sea, tú buscabas cualquier concepto en internet que tuviera que ver más o menos con la compra de un auto usado y te ibas a encontrar con un contenido de nosotros. Entonces yo te diría que eso, en el momento en que la gente empezó a buscar más, porque el fenómeno que yo creo que ocurrió en la pandemia fue que nos pegamos, no sé, 5 años de anticipo de uso de internet. Claro, nos pegamos un salto al futuro. Exacto. 5 años adelante. Porque la gente iba a seguir yendo a su automotora del barrio, qué sé yo, o a algún lugar en donde hubieran unas calles llenas de automotoras. Esa gente no iba a cambiar, pero ahora cambió por obligación. Claro. No podían salir de la casa. Entonces nos adelantamos, no sé, 5 o 10 años en consumo online y nosotros estamos muy bien posicionados ahí. Claro. Entonces yo diría que ahí hay un poco. Y el tema del producto de transferencia, yo te diría que también era una cultura de crear soluciones, porque ese fue el producto más exitoso que hemos creado. Pero creamos productos que no fueron exitosos. O sea, varios productos que, oye, ¿sabéis qué? Esto puede servir, vamos a hacer este sistema de garantías de multas que no sé qué, y hacíamos todo un tema, lo íbamos probando y al final no funcionaba, pero acá fue como, oye, hay como empresas que han mencionado la posibilidad de digitalizar este proceso. Nosotros tenemos que estar ahí. Fuimos de los primeros y bueno, después todo funcionó y ese producto, claro, fue muy, muy útil en la pandemia, muy útil. Ese amor que ustedes tenían por el problema que estaban resolviendo, que es la compra y venta de usados, ¿no es cierto? Dime si es real, pero lo hizo hacer una integración vertical pero absoluta, o sea, desde que la persona está buscando el auto hasta que la aseguradora lo asegura. ¿Pasó un poco eso? Porque podrían haberse expandido horizontalmente hacia otras verticales, vamos a vender, no sé, informes de casa. Cualquier tontera, ¿no es cierto? Seamos Equifax. Pero ustedes dijeron no, en vez de expandirnos horizontal, lo hago vertical. Sí. Entonces me apodero de toda la línea. ¿Eso te parece una buena idea como consejo para otros emprendedores? Yo creo que, o sea, yo creo que depende mucho de tu realidad, de tu servicio. Bien. Yo me puedo imaginar servicios en donde tú te hagas más experto en el proceso y ese proceso lo apliques en otras industrias, como también integrarte dentro del mismo mundo. Entiendo. En nuestro caso... Usted era, pero... En el 2015, cuando hicimos como ese reorden de la empresa, nosotros definimos un propósito, que era transformar el proceso de comprar autos usados. Y eso nos ayudó mucho a tomar decisiones en el futuro. Porque cada vez que decíamos, oye, hay empresas que nos quieren comprar información. Sí, pero eso tiene que ver con transformar la... No tiene que ver con eso. De hecho, muchas empresas nos decían, oye, ¿tienen bases de datos que tengan los vehículos, pero que además tengan esto? Sí las tenemos, pero no las vendemos, porque no nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a transformar la compra del auto. Entonces, nosotros estábamos conscientes de ese viaje del cliente, que parte con esa inquietud inicial de búsqueda, y hemos tratado de ir cubriendo las etapas, no las tenemos todas, pero sí entregamos información en el proceso, sí te entregamos la información del precio, sí te entregamos información de los tipos de vehículos que hay, te ayudamos en la búsqueda de los antecedentes, la transferencia, el tag, la aseguradora. Y ahora, con esta asociación con Car Group, estamos trabajando de la mano con Chile Auto, que es una etapa muy importante que se complementa mucho con lo que hacemos. No, tremendo. No, me encanta lo que hacen porque resolvís todo el proceso, toda la línea, todo lo que... Y ahí también es como, mucha gente hace la misión de la empresa y es como para rellenar, ¿no es cierto? El emprendedor que parte de una empresa es como, ¿cuál es tu misión? La misión es ayudar a que bla, bla, bla. Y es como una gelatina, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí vemos la importancia, la real importancia de tener una buena misión, una visión, un propósito de la empresa, porque te permite tomar decisiones. Sí, o sea, no puedes hacer todo bien. Y obviamente cuando estás en una operación que te está resultando, se te cruzan oportunidades.
pero yo creo que no se puede hacer todo bien. No. Entonces, esta definición nos ha ayudado a pesar de que hayan oportunidades atractivas, nosotros tenemos oportunidades, por ejemplo, hoy día en el mundo de la identificación de las personas. Hoy día hay mucha suplantación de identidad, hay muchos fraudes en relación a eso, como que lo estamos viendo ahí, somos expertos. Ok, puede ser que en el futuro uno pueda armar una empresa aparte, que tenga, pero AutoFact se dedica a esto y creo que eso ha servido mucho para profundizar en los servicios, para profundizar en esa experiencia del cliente. Nos falta mucho, eso sí, o sea, yo creo que yo veo hacia adelante y creo que la experiencia de una persona que vaya siguiendo pasos a través de una aplicación o los sistemas de nosotros, creo que puede ser infinitamente mejor lo que hay hoy día, pero por supuesto que ha cambiado infinito desde hace 13 años. Vámonos a los autos. ¿Cuáles son las 3 cosas que me tengo que fijar si voy a comprar un auto usado? Pero, bueno, primero me imagino que yo te puedo hablar del proceso, o sea, de cómo hacer un proceso quizás más informado y... O sea, lo que no quiero es que me caguen. Claro. O sea, porque ese es el susto, ¿no es cierto? Tú me decías, quiero comprar un auto usado. ¿Cuáles son las 3 cosas que tengo que preocuparme? A ver, yo diría, el proceso de comprar un auto, yo creo que uno se siente tranquilo en las primeras etapas porque estás tú solo. O sea, tú estás solito. Mirando en internet. Exacto, decidiendo qué hacer, leyendo cositas por aquí, mirando alternativas. Lo primero que buscas es también, cuando ya tienes más o menos una onda o sabes qué marca, modelo, empiezas a mirar los precios, te empiezas a preguntar cómo vas a pagar el auto. Entonces toda esa parte es más tranquila porque depende de ti. Claro. Si estás ocupado te demoras un poco más. Pero los problemas empiezan cuando tú decís, ya, tengo que encontrar un auto. Las personas que, entre comillas, quieren enredarse menos, dicen, ya, ¿sabéis que yo confío en esta automotora? Voy al automotor y veo que tienen. Okay. Entonces, ahí tú vas, la automotora tiene un cierto respaldo en donde tú te vas a llevar el auto y si es que tiene algún problema te van a responder, por sobre todo las de mayor calidad. Correcto. Entonces, esa es incluso un proceso incluso más fácil que siguen algunas personas es que, o sea, es que yo no me enredo, me compro un auto nuevo. Me da lata, sí. Pero obviamente eso te deja, la gracia del usado es que tú puedes optar a un auto con más funcionalidad, por el mismo precio, un auto con más funcionalidades. Yo compro solo autos usados y los compro con algunos años de antigüedad y feliz porque tengo un auto quizás que es mejor, que paga menos patente y otras cosas y funcionan perfecto. Pero claro, cuando llega el momento de identificar a la persona, te metes a un sitio, yo en general uso Chile Autos, que es el que tiene más opciones y se preocupa por la seguridad, y le escribes a alguien, oye, lo encontré porque tiene el color justo, el kilometraje, que también es un proceso de búsqueda, y le escribes y te escribe de vuelta un extraño. Entonces, ahí es donde empieza como, chuta, y este gallo me quiere cagar, por decirlo de alguna manera, lo que me está diciendo no es verdad. Entonces, yo creo que un primer tema importante es que la mecánica del auto es importante que esté chequeada. En ese sentido, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Hay cosas básicas, que como preguntarle y pedirle los respaldos de mantenciones. Puede ser en el concesionario de marca o en otros lugares, pero respaldo de las mantenciones. Preguntarle a la persona, oye, ¿has tenido algún choque? O sea, directo, a la cara, a los ojos. ¿Has tenido algún choque? ¿Qué detalles tiene el auto? O sea, no arrugarse en ese sentido y tener ese feeling. Pero más importante que todo eso es tener la ayuda de un profesional. O sea, tú puedes buscar en internet, oye, mírale las líneas al auto, mírale con la linternita el color de la pintura, levanta y ve si los amortiguadores están chuecos o no, cosas de ese estilo. Pero en verdad, cuando tú ves un auto que ya chequeaste varias cosas anteriores, cosas básicas, tienes que revisar que no tenga pérdida total, que no tenga algún problema de clonación, cosas de ese estilo. Pero cuando ya estás a punto, gástate unas lucas o pídele a un amigo que sabe mucho más que tú, vas con un mecánico que le haga una mirada, que lo maneje. Yo diría que eso es lo primero. Okay. Yo creo que no te puedes comprar un auto que tenga problemas mecánicos porque es súper fácil evitarlo. Hoy día lo rico es que hay servicios de mecánico a domicilio que tú le podés pagar para que vayan a revisar un auto que tú estás evaluando. Sí. Y me imagino que toda la industria, la automotora, los compradores ya no se hacen problema que llegue un extraño a mirarlo, ¿no? No. Por eso yo recomiendo como tratar de matar todos los temas que podrían como
no generar un acuerdo antes, Ok. porque igual es un poquito engorroso entre que tú coordinas con el vendedor del auto para hacer la visita, tienes que coordinar con la persona que lo revisa, se juntan, entonces que ese proceso termine en que después no lo puedes transferir porque tenía un crédito que al final no sé qué, al final perdiste plata, perdiste tiempo. Claro, porque ahí empieza una inversión de tiempo ya considerable. Exacto, claro. Y además uno se tiene que mover semi rápido en el momento en donde ya está ahí eligiendo, porque la persona lo puede vender a otra persona o porque tú Sí, también no tienes mucho tiempo. sí, claro. Entonces yo diría que ese es un primer aspecto que cuidaría. Bueno, el otro aspecto que es evidente, que yo creo que es anterior a ese, es conocer los antecedentes básicos. O sea, hoy día todos los autos esos que se roban los portonazos, claro, algunos se van a desarmadurías, otros los llevan al norte, pero muchos los clonan. O sea, eh, le borran sus numeritos de chasis, de motor, le ponen una patente de otro vehículo. De hecho, lo que se hace también es que se piden duplicados de patente. Nosotros eso también lo mostramos en el informe. Entonces, antes de, tú tienes que revisar ciertos antecedentes, verificar, por ejemplo, si es un auto que tiene un crédito vigente, conversar con el propietario cómo vamos a arreglar el tema, cómo vamos a hacer el lanzamiento de la prenda. Es un auto un poquito más complicado comprar. Oye, si tiene multa, entender ese tema. Entonces, yo diría que otro aspecto para no tener problema, verificar bien los antecedentes. La debida diligencia. ¿Sí? Y un tercer ámbito, para no latear más, No, por favor, no, si la gente que está comprando autos esto le interesa mucho. Bueno. un tercer ámbito es el tema de la transferencia. La transferencia del intercambio auto-plata. Siempre está esa duda. Entonces, cuando ya está todo chequeado, o sea, chequeaste antecedentes, chequeaste el tema mecánico, el auto que te gusta, el precio está correcto, etc., llega el momento de la transferencia. Entonces ahí tienes tres opciones. La primera es, voy al registro civil, a la oficina del registro civil, a hacer una declaración consensual. Eso tiene pros y contras. Pros, que en la medida que no hayan ciertas condiciones en el auto, el auto puede ser traspasado en ese momento a tu nombre en el registro civil. ¿Ya? Tienes que hacer, bueno, tienes algunos trámites que hacer y además tienes que salir a pagar el impuesto, esas cosas. Pero válido. Más o menos un tercio de las transferencias en Chile se hacen a través de esa vía o un poquito menos. Después puedes ir a una notaría. Y que bajó, el registro civil bajó un poco porque el registro civil también está un poco saturado. ¿Puede ser o no? Que había que pedir hora para hacer una transferencia de auto. Sí. O sea, ahora no sé si tienes que pedir hora, pero sí. O sea, como que en algún minuto se puso complicado el tema de la visita. Notaría. Sí. Segunda opción, notaría. Tú vas, haces la cola correspondiente, ellos te redactan el contrato, lo firmas, se notaría, y después de eso tú sales a la calle, ya existe un contrato notariado en la notaría que es, o sea, ese auto ya está transferido, solamente falta el registro, que hay en el registro civil. Pero ese auto ya está transferido, está firmado todo. Entonces tú ahí tienes que partir de la notaría a un banco, ya sea depositar un valedista o si se prepararon bien, la persona te hace la transferencia y cuando te hace la transferencia tú le pasas el auto. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1-a-1, cursos online, eventos, membresía, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Eso tiene un beneficio quizás en notaría porque las notarías pueden, ¿cuál es la palabra? Caucionar los fondos, esperar que se haga la transacción económica para poder terminar de hacer la transferencia o no. Tendría que ser una notaría bien sofisticada. O sea, tú podrías decirle, oye, no procedas con esta transferencia si es que el contrato igual está firmado y notariado. O sea, yo creo que ahí hay algunas cosas adicionales que hacer. Pero claro, tú podrías decir, oye, como que procede si es que te mandamos un cierto correo. No es común. Ok, perdón. Ya. Y la tercera opción, que procede también un tercio del país, es a través de nuestro sistema. Pero déjame, ¿lo voy a decir de nuevo? El tercio del país lo hace con AutoFact.
Claro. Que es la forma moderna, real, transparente de hacer esto bien. Claro, o sea, es el mismo proceso, es el proceso de las notarías, pero con esteroide y digitalizado. O sea, nosotros trabajamos con 30 notarios, pero aquí nosotros profesionalizamos el proceso de la creación del contrato, de que toda la información del contrato esté correcta. Nosotros hemos hecho más de 1.300.000 transferencias, conocemos todos los casos, todos los casos. Todo. Entonces, automáticamente, las glosas que se ponen, las formas, las cosas que te exige el registro civil, todo eso está mejorado durante más de 9 años trabajando en el proceso. Entonces, primero está la conformación del contrato, después hay un proceso que es notable, que es la firma de esos contratos, a través de firma electrónica avanzada, clave única, segundo factor. Además, nosotros tenemos nuestros propios procesos que comparan la cédula contigo, toda la lectura del carnet, el código único del carnet, etc. O sea, ahí hay un tema de firma y después ya el manejo de todo el proceso. Ese contrato se va inmediatamente a la notaría, o sea, se paga el impuesto, se va a la notaría, se autoriza, se va al registro civil y todo eso ocurre en un día y medio. Entonces, ahí, perdón, para volver al tema del riesgo, si tú vas a hacer eso, creas el contrato, firmas y te pones de acuerdo con el vendedor o el comprador, haces la transferencia o vas a un banco, haces el intercambio, pero ese contrato ya va a entrar al registro civil esa misma noche. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, no hay muy pocas opciones de fraude. Y para la gente que no lo hace con ustedes, que no sé por qué viven en el pasado, cromañón, no sé, da lo mismo. Esos 2/3 que no están procesando con ustedes, ¿cuál es el error más común en una transferencia? Esos que duelen la guata después, porque decís, puta que fui bueno. A ver, en el caso de los procesos, yo creo que hay como sorpresas que uno se da cuenta por no haber revisado ciertos antecedentes. Por ejemplo, voy a la notaría, vamos a transferir el auto y me di cuenta que el auto en realidad estaba a nombre del gallo con que yo estaba hablando, pero también de su hermana. Las sucesiones, ese tipo de cosas. Okay. Los hombres casados. Bueno, gran punto. O sea, con la nueva ley de la pensión de alimentos, tú no puedes transferir un auto si no tienes tus cuotas al día. Entonces, y ahí tienes que entregarle al notario un respaldo y todo eso nosotros lo revisamos de manera automática. Entonces, o eso, o por ejemplo, vas a transferir el auto y te das cuenta que el auto tenía una prenda, por las razones que sea. O ya en el peor de los casos, tenían cargo por robo. Claro. Entonces, esas son sorpresas que uno se podría dar cuenta si que no hace como un proceso ordenado de compra. Esos son los errores como de buena fe, en el sentido de que quizás de desconocimiento. El gallo quizás tenía una demanda de pensión de alimentos, pero no sabía que estaba impactando la venta del vehículo. Pero, ¿cuáles son los intentos de fraude así ya descarados? No, los intentos de fraude duros, a ver, hay pocos, pero bueno, son muy dolorosos porque el comprador normalmente pierde la plata. Sí. Yo te diría que hemos visto algunos bien sofisticados. Hay algunos que son estafas de empresas, principalmente están vinculados a suplantación de identidad. O sea, okay. Los delincuentes identifican a propietarios de autos y posibles compradores de autos, los suplantan, o sea, hablan con empresas, dicen, oye, yo soy esta persona, aquí te mando mi información. Es increíble. O sea, mandan, por ejemplo, cédulas falsificadas con todos los datos correctos del carnet, pero con una foto distinta. Se conocen las claves únicas de las personas, se conocen los segundos factores, las segundas preguntas. O sea, sí, no. Hay una cuestión, yo diría que es una empresa profesional de delincuentes que hace este tipo de cosas. Yo diría que para la persona, ¿cómo evitar cosas? Primero, autos clonados. Eso es un gran riesgo, porque ¿qué pasa? Tú compras un auto clonado, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque tiene la patente correcta. Correcto. Está a nombre de la persona que tú estás mirando al frente, que tiene su cédula, la transferencia ocurre correctamente, pero en el futuro, el propietario real de ese auto, porque hay 2 autos iguales, va a aparecer. O podría va a aparecer porque el auto ya no está a su nombre, su auto. Está a nombre de otra persona. Correcto. Él va al registro civil, después a la notaría y dice, oye, ¿qué pasó con esto? Y efectivamente esa transferencia se echa para atrás y a ti como comprador de auto clonado te quitan tu auto. Sí, claro. Entonces, pagaste y te quedaste sin auto. ¿Cómo prevenir eso?
mirar bien la cédula. O sea, obviamente usar un sistema seguro. Correcto. Pero aparte de eso, que el mecánico revise las improntas del auto que se llaman, Son como unos tatuajes que tiene el auto con... Exacto, los códigos, verificar que el carnet sea un carnet, por lo menos que... La factura de compra del vehículo también puede ser. Mm, Porque lo que hacen estas empresas que clonan, como que hacen facturas falsas o de sociedades medias truchas que se llaman como DTEC con 2T. sí, ese fue un fraude que ocurrió, si mal no recuerdo, tenía harto que ver con los autos nuevos. Entonces, clonaban autos y era como una forma como de... Y los inscribían como autos nuevos. Y para hacer la inscripción metían una factura que el registro civil la miraba y decía, sí, pues esta es la que me llega todos los meses. Correcto. Pero no se dan cuenta que tenía, claro, otra T. Pero era para inscripción de autos nuevos. Pero el rubro de los autos, como son bienes tan caros, se da mucho para como distintos procesos para ganarse plata. De manera, un poco exacta. Y diferente con los bienes raíces, porque los bienes raíces están fijos, pues están acá, entonces podéis mirar los títulos del auto, o sea, de la casa o la propiedad, del terreno, de todo, ¿no es cierto? Los autos se mueven. Sí, no, y el nivel de, como es mucha plata, el nivel de sofisticación es brutal. O sea, a mí lo que me sorprende ahora es este tema de, yo por eso, acá tengo la posibilidad de decirlo, pero creo que es importante que cada uno tenga su clave única, bien ordenadita, cambiarla cada cierto tiempo. Sí. De ser cuidadoso con el carnet, como entregarlo en las instancias a empresas, no sé, porque sean buenas. Sí, total. 2 recomendaciones. Usen generador de contraseñas, que hoy día Dropbox Password tiene una, OnePassword, casi todas. LastPass. Hay varios que generan contraseñas por ti. O sea, no ocupís la misma contraseña para todo. Eso es una estupidez, ¿no es cierto? Y lo segundo, doble factor. Doble factor para todo. Para los correos electrónicos, porque hoy día se te meten a tu correo, con el correo se meten a WOM, te cambian el chip, el SIM, te quedáis sin teléfono, te cambian los teléfonos. Bueno, eso que comentáis también pasó en un caso de una persona que nos llamó, que al final no era un problema de nosotros, en realidad. Nos llamó porque había hecho una transferencia con nosotros, pero no sé, un mes después le ocurrió lo que tú comentas, o sea, con alguna manera de, oye, en un sistema de una empresa telefónica, le pedían una imagen, pero parece que pusieron una foto de él y lograron cambiar su número de teléfono de una compañía a otra y por lo tanto estas personas tomaron control del número, que recibe las claves, o sea, tienen todo papeado. Sí. Es impresionante. Hay que estar atento a tu propia seguridad, porque hoy día siempre digo, nadie te va a cuidar mejor que tú mismo. Pero eso que tú comentáis, y vuelvo al tema de seguridad, porque no ha tocado verlo mucho, yo encuentro que ahí hay una oportunidad. Una empresa que entienda todos estos procesos y levante alertas cuando van ocurriendo cosas. Por ejemplo, alguien que te diga, a ti no te pueden cambiar el número de una empresa a otra. Tú deberías saber eso. Te notifique. Y por ejemplo, otra cosa que ocurre es que te abren empresas en un día a tu nombre. Sacan cuentas corrientes a nombre de esa empresa. Todo eso yo creo que es evitable. Accediendo a diferentes sitios. Sí, claro. Ahí yo creo que hay un tema porque se está poniendo cada vez más peludo. No, control de identidad. En el control de tu identidad digital, perfectamente podéis tener un montón de alertas y eso sí que lo podéis conectar a tu correo y te llega, oye, alguien constituyó una empresa. Claro, constituyó una empresa a tu nombre. Se abrió una cuenta bancaria a tu nombre. Exacto. Y tú, sí, fui yo, pues, sí, estoy conversando con el banco. Y esa weón del BCI, ¿qué está pasando, weón? Sí. O no? Ayer se me perdió la tarjeta de crédito. Pero, ¿sabes qué? Bloqueada ya, me imagino, ipso facto. Lo bueno es que en el banco tú ponías hoy día bloquear tarjeta y se bloquea, pero lo entretenido es que me escriben por Instagram. Y me dicen, Nico, encontré tu tarjeta, ¿qué hago? Notable. Pero eso porque ahí tengo hartos seguidores en Instagram. La lata de la tarjeta es que tenéis todos los servicios, bueno, si se te perdió la que corresponde, la bloqueáis, pero ya no vais a pagar todos los servicios que tenía anotados. Pero ¿sabes qué? Me pasó algo. Le voy a tirar flores a este banco. El Santander ocupan tarjetas que no tienen los números impresos en la tarjeta. Son tarjetas como ciegas. ¿Ya? Lo único que tienen es el chip y la cinta magnética. Entonces, si no tienen el PIN Pass, no pueden hacer mucho. Transacciones grandes, van a poder comprar quizá un chocolate porque eso pasa de una, claro. Transacciones de menos de 5.000 pesos creo que pasan y no van a pasar varias, van a pasar una y después te va a pedir el PIN Pass.
pero no están los números de la tarjeta, no está el número, no está la fecha de vencimiento, no Está está el código de verificación. Está bueno. El código de verificación de la tarjeta Santander es dinámico. Yo había hackeado el sistema, había sacado los números del banco, los puse en mi sistema y después y no funcionaba y llamé al banco y me dicen, no, es que el dinámico cambia. Y yo, ¿qué es esto, weón? Es que está bueno. ¿Sabes? Lo que pasa es que Está que ya tienen bravo. que empezar a meter temas. Está bravo. Sí. Oye, ya. Ojalá que la gente que se compre su auto no tenga problemas, háganlo con AutoFact, pues no lo hagan. Por lo menos te ayudamos a reducir los riesgos de manera importante. Ahora estamos trabajando en más cosas, no solamente para el riesgo, sino para la experiencia, para el tiempo. ¿En qué caso conviene comprarse un auto nuevo? No, si tú quieres, por ejemplo, nuevas funcionalidades que solo están disponibles en los nuevos. O sea, oye, llegó una tecnología qué sé yo, puta, que te ayuda más a la seguridad mientras manejas y solamente está disponible en los nuevos. Hay una renovación de un modelo que a ti te gusta y te gustó la renovación, el look and feel. Yo diría que eso, son funcionalidades. Una decisión más personal, más deseosa que de practicidad, quizás, porque 100%. O sea, los autos yo creo que cada día están mejores. Aquí no soy experto, si alguien me va a tirar tomates después, pero yo entiendo que los autos eléctricos son menos complicados, por lo tanto van a tener menos problemas además. Uf. Entonces, en el tiempo, yo creo que los autos se han ido mejorando y si tú has tenido un auto que no ha tenido accidentes graves, yo creo que ese auto te debería durar varios cientos de miles de kilómetros. Sí, claro. Entonces, sí, y además, la cantidad de chiches que tienen los autos hoy día es brutal. Sí, entonces, tú te compras un auto de 4 o 5 años para atrás y tienes hartas cosas muy, muy bacanes con un precio de auto que puede ser mucho más barato, o si te quieres gastar la misma plata, un auto mucho mejor. Ahora, esa diferencia de precio que antes, no sé, por el 2015 era obvia, era un auto nuevo cuesta 25 millones y un auto viejo de 3 años vale 12, que es lo normal. Pero el mercado anda muy raro, es como, desde el 2021 te acordáis que los autos que explotaron, entonces un auto que costaba 17 millones el 2014 se vendía en 25 millones el 2022. ¿Eso se ha ido ajustando? Sí, o sea, el mercado funciona muy bien en el mundo de los autos, porque es muy masivo. Y lo que ocurrió en pandemia fue que, como llegó la pandemia, las automotoras o las marcas no hicieron los pedidos de autos, porque dijeron, ¿por qué Nos jodimos. tengo un cierto stock? Y también había un problema con los chips, había poco stock de auto nuevo. Además, pero bueno, había poco stock para el mundo y además no se pidieron, no se hicieron los pedidos, por lo menos un grupo grande no hizo los pedidos. Por lo tanto, cuando después vino el boom de las compras de autos y no habían autos nuevos, los autos usados fueron tan demandados que incluso pasaba que los precios de lista de los nuevos eran más bajos que el auto usado. El auto usado en muchos casos era más caro que el auto nuevo porque había disponibilidad y no había nuevo. 100%. Tú comprabas un auto nuevo y te lo entregaban en 6 meses, 8 meses. Sí. Entonces, claro, eso fue una distorsión total. Pero ya estamos normal. O sea, los precios de los usados normalmente se mueven con el nuevo. Entonces, si el nuevo está caro, el usado va subiendo con él. Va un poquito más abajo, por supuesto. Entiendo. Si el nuevo va bajando, el usado está obligado a bajar. Okay. Porque al final la gente hace ese cálculo. Dice, vamos a comprar el Volkswagen Golf del 2000, sobre todo los que están más cerca de los nuevos, pero 2022, que ya sacaron los Volkswagen Golf, pero es rico ese auto. Filete, está bueno. Entonces yo miro y digo, chuta, pero a ver, pero es que el nuevo con el incentivo, qué sé yo, me queda cerquita, entonces están obligados a bajar los precios para que sea competitivo. Entonces se mueven muy, muy juntos. ¿Tú crees que estas tarifas de Donald Trump y lo que está pasando en los mercados haga que los precios de los autos nuevos suban, por lo tanto los usados también suban? No sé si puedo aportar mucho ahí. Claro, porque es verdad, si este gallo está como que levanta las tarifas, después las suspende por 90 días, está como está muy raro todavía. Sí, está raro. Yo creo que lo que afecta directamente es el dólar. El dólar, si estás alto, las importaciones son caras. No todos los autos vienen de Estados Unidos, sí, vienen de otros lugares. Entonces, yo diría que el dólar es lo que más influye. Lo rico sí es que
he estado mirando autos en varios periodos, no siempre, pero ponte el 2021 compré uno y ahora estoy viendo de nuevo. Y lo que veo sí que las automotoras son buenas ondas, como que no traspasan inmediatamente las subidas de dólar porque seguramente están vendiendo stock que tienen con dólar antiguo y eso lo respetan. De hecho dicen, oye, nosotros estamos vendiendo con dólar a 900. ¿Eso es real o en realidad el mercado se ajusta normal? Lo que yo he visto es que cada importador tiene su política. Hay importadores que están indexados al dólar. Entonces sus precios siempre se van a mover con el dólar. Correcto. Y hay otros que no. Entonces yo Sí, diría que depende un poquito de la... Depende de la marca. Yo sé que depende de la marca. Kaufman Mercedes anuncia sus precios en dólares. Otras marcas como, no sé, Derco y Suzuki, etcétera, ellos venden en pesos. Sí. Ahora, yo creo que parte como clave de su negocio, de los nuevos, que nosotros estamos un poquito más alejados de eso, es toda esa parte comercial. O sea, los beneficios por financiamiento, cuando cambian de modelo en julio, agosto, también ahí hay como toda una parte de, oye, aprovechan los modelos con el nuevo año, qué sé yo, son maestros un poco de toda esa como propuesta de valor para que te sentáis a hacer, para que tomes esa decisión, una decisión muy potente. Por supuesto. Para terminar, quiero volver así como muy rápido a la venta de AutoFact y en el proceso en el que estáis hoy día. ¿Le recomendáis a un emprendedor ir a buscar la venta de su empresa? ¿O en qué etapa pensar en entrar en un proceso como ese? A ver, yo tengo mi experiencia personal y creo que hay un elemento que para mí fue importante y para mi socio, porque obviamente esto es una decisión conversada, pero que tiene que ver con con tu estilo y tu momento de vida. O sea, puede ser que hay algunos mejores momentos o peores para salir a buscar a alguien que le interese lo que tú hiciste. Claro. Pero yo creo que algo fundamental es como, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú, no sé, en nuestro caso, llevamos hartos años trabajando, trabajo duro, hemos pasado por hartas etapas. Acá para nosotros fue, oye, quizás darle un aire, una nueva etapa como a todo este trabajo. Nos hacía sentido hacerlo con alguien que traía algo a la mesa totalmente distinto. Sí, claro. Y bueno, y eso, y hoy día, a pesar de que nosotros tenemos la posibilidad de salir en los próximos años, bueno, nadie sabe lo que va a ocurrir. Total. Entonces yo creo que considerar bien qué es lo que como tú quieres y cómo te ves en los próximos años es como algo relevante. Y ahí entendemos a los cabros de 25 años o 30 años que hoy día están haciendo startup, están trabajando como locos, no están pensando en vender, no, porque su etapa en la vida no está ni ahí, es como trabajo. Pero imagino que a los 40, cuando ya tenéis niños chicos, queréis como meter una pausa quizás, o sea, depende mucho del emprendedor. Yo creo que depende, o sea, la vida, bueno, y eso también uno lo va escuchando en distintos lugares, la vida tiene sus límites, o sea, sí, todos nos vamos a morir y tenéis que elegir bien lo que querías hacer con tus años. Y si eso es desarrollar tu idea lo máximo posible, bueno, genial. Entonces yo diría que también esa decisión de ir a buscar a alguien que quizás le interese lo que tú armaste, debería verse bien influenciada por eso. Tremendo. Oye, como quiero seguir hablando de venta de startups y de negocios y M&A, etcétera, voy a ver si Yanni quiere venir al podcast. Ya, vos. Vamos a ver. No, genial, Yanni. Tengo harto amigo en común, así que ya no puedo, me aburrí de escuchar de él. Tremendo, es un grande. Algo que no hayamos conversado que veníais pensando, que queríais contar, que futuro, no sé. No, o sea, bueno, primero agradecerte mucho por darme este espacio de conversa. No, yo feliz. Ojalá que esto le sirva a alguien. Siempre disponible para el que quiera, qué sé yo, necesite algún consejo o alguien, feliz. Y yo creo que algo quizás que podría mencionar y que fue genial de este proceso de incorporar un socio estratégico es que nosotros hemos trabajado muchísimo en esta tecnología de las transferencias. Esta tecnología que hemos comentado, documentación digital, sistemas antifraude, firmas y todo este tema. Y una de las razones por la que Car Group se fija en AutoFact
es esta tecnología, aparte de otras cosas. Eso no está en sus mercados, no está en Brasil, no está en Australia, no está en Corea del Sur, no está en Estados Unidos. Eh, y el ver que un grande internacional, una empresa de tecnología abierta en bolsa, le interesa una tecnología desarrollada en Chile, lo encuentro genial. Y eso creo que o sea, a mí me gustaría como comentar que para que cualquiera que esté desarrollando cosas, yo creo que es perfectamente factible hacer tecnología o productos o métodos que están a nivel de cualquier mercado. Hay que creerse el cuento. Sí, yo creo. Podemos hacer productos increíbles. Yo creo que lo estamos haciendo y quizás no nos damos cuenta. Pero en el momento en que llega alguien y te dice, oye, eso no lo tengo, me gustaría tenerlo en otros lugares, Sí. se confirma. Sí. Lo conversaba con Alejandro Matamala de Ortiz de Runway y él me decía, Nico, es mentalidad, weón, es creer que podemos hacer un producto de clase mundial porque podemos hacer un producto de clase mundial. No se trata solo de hacer un producto y expandirse a Colombia, Perú y México, sino que pensar en que podemos hacer algo para todo el mundo. Y también, porque la actitud es clave, como comentáis, pero también si tú te metes en un tema, profundizas, te haces experto, profundizas, créeme que no hay tantas personas que están profundizando duro en lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que también te puede hacer ser mucho más, o sea, distinguirte y hacer algo mucho más bacán. Que es lo que conversábamos de ir vertical en tu negocio, o sea, ver de abajo para arriba dónde me puedo agregar más valor y profundizar y profundizar y profundizar. Así. Me encanta. Cristóbal, dejémoslo hasta acá. Listo. Muchas gracias por muy bueno. venir a verme. De verdad. Muchas gracias por la invitación. Genial. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.